Investiga los secretos de Riverview City. Con Pokémon hasta la 8ª generación. Descubre Pokémon Ashen Frost. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal para comentar un juego muy diferente que sí, tranquilos, tiene Pokémon. Pero no consiste en conseguir todas las medallas, sino investigar casos de la ciudad, ya que seremos un investigador privado. La idea del juego me llama demasiado la atención, ya que es verdad que tenemos algunos juegos como Pokémon Detective Pikachu, pero este sí que nos hará combatir e investigar lo que ocurre en esta nueva ciudad. Pokémon Ashen Frost es un fangame creado por Michael y Ekat, aún en beta en inglés. Contaremos con 19 misterios por resolver, además de Pokémon hasta la 8ª generación y un clima que cambiará constantemente la aventura. Sí, puede que tengamos en sí una ciudad, pero podremos ir a otros lugares como rutas, pueblos o ciudades, donde tendremos las diferentes misiones. Como no, tendremos que combatir para conseguir la información que vayamos a necesitar, algo que hará la aventura mucho más interesante. ¿Misterios y Pokémon? No es algo que hayamos visto mucho y se nota, sobre todo si está bien narrado, y es algo que este fangame tiene. Puede que los gráficos en algunos lugares se hagan más toscos, pero en general cuenta con una gran narrativa y misiones sencillas que, aunque no entiendas mucho el inglés, te podrás ir guiando fácilmente. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible. Tendréis la info del juego y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo muy facilito. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews. Si llegamos al menos a 400 likes, habrá muchas más sorpresitas. También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y bueno, vamos con Pokémon Ashen Frost, que hay mucho que comentar. Y empecemos con los Pokémon, que contaremos con Pokémon desde la 1ª generación hasta la 8ª generación. Aunque el autor no especifica si encontraremos mega evoluciones o no, esto imagino que sí estarán las formas regionales, pero a lo mejor mega evoluciones no se dice nada. En características y funciones contaremos con daño físico y especial, además de tipo hada. Se han actualizado los movimientos, habilidades y objetos a la 8ª generación, junto con un nuevo interfaz de usuario y características propias. Algo que me gustó es que contaremos con un sistema de torre de batalla único, con combates de equipos aleatorios similar a la fábrica de batalla, igual que sus efectos de campo. Además contaremos con encuentros salvajes en el mapa estilo Let's Go Pikachu, que mucho seguro que lo preferís. Y bueno, vamos con los gráficos, que serán estilo 3ª generación, pero más coloridos y personalizados. Los personajes son estilo rojo fuego, pero los mapeados se notan mucho mejores con un toque más de la 4ª generación. Lo más llamativo es que tendremos una ciudad en constante expansión por explorar, que encontraremos completa con un montón de contenido adicional, sobre todo en futuras actualizaciones. El clima también se ha modificado y será mucho más personalizado dependiendo de la zona donde estemos, como por ejemplo niebla o días nubosos, algo que acompaña bien a la aventura. Y bueno, vamos con la historia, que es una de las mejores partes de esta aventura. Seremos un detective, que tendrá que solucionar 19 casos buscando pistas, presentando pruebas y resolviendo misterios. Como ves, una trama muy diferente y llamativa que seguro te va a enganchar. Pero bueno, os cuento un poquito la sinopsis. Pokémon Ashen Frost gira en torno a Sylvester, un amable, aunque hosco, oficial convertido en detective en Riverview City. Sylvester trabaja junto a su Pokémon Swinub para resolver casos menores. Sin embargo, rastrear cheques perdidos y vándalos de esculturas de hielo no está exento de riesgos. La gélida metrópolis es el hogar de gente común y criminales por igual. Para descubrir la verdad, Sylvester sigue las pistas de algunos de los delincuentes más importantes de la ciudad, así como de la mafia. Y bueno, para conseguir tu corazón me gustaría que me comentaras si te gustan los juegos de estilo misterio y detectives, donde seas un detective o parecido. Siendo sincera, me gusta la idea y creo que puede hacer más llamativa la experiencia de Pokémon, ya que no tendremos que ir de gimnasio en gimnasio como unos parguelas, sino que nuestro avance dependerá de los casos resueltos que tengamos. A mí en general me llama la atención, así que os iré leyendo los comentarios y así podrás conseguir tu corazón.
Y bueno, voy con mi opinión personal, que como siempre me voy a enrollar. Creo que Pokémon Ascent Frost es un gran fangame, aunque una de las cosas malas que por ahora solo sea una demo y que esté en inglés. Sinceramente veo que esta primera demo no dejaron misiones sin resolver, sino que lo que pusieron está completo, por lo que en parte creo que es buena opción jugarlo, sobre todo si te gustan los juegos de estilo Detective Pikachu. Las batallas no se van a quedar atrás, ya que también encontraremos muchas y no quedan en segundo plano como podrías imaginar. Tendrás que entrenar a tu Pokémon y así desafiar a los más altos cargos de la mafia, que sinceramente de por sí la sinopsis es bastante llamativa. Y bueno, sobre si lo recomiendo o no, pues sinceramente sí. Es verdad que siempre puedes esperar a que tenga pues más actualizaciones. Pero, ¿te acordarás de este juego cuando lleguen? Esa es la verdadera pregunta. ¿Realmente vas a querer jugarlo ahora? ¿O vas a esperar a que tenga actualizaciones y saber si él la ha tenido y o estar aquí acordándote a ver si las ves? Yo te diría que la juegues ya y no estés rayado por... Bueno, es que va a tener una actualización, bueno, a saber cuándo la tiene. Al final estas cosas las hace personas normales que tienen su vida y en un momento dado tienen que parar completamente de hacerlo. Por eso muchas veces os digo que a veces por probarlo, si os gusta, pues perfecto. Al final esto es para pasar un buen ratillo. Yo te recomendaría probarlo como está, ya que se nota muy trabajado y sinceramente, pues eso, tampoco vamos a saber cuándo sale más cosas, aunque haya salido hace poco. Creo que es un fangame de Pokémon con mucho potencial, aunque por ahora dudo que tengamos alguna traducción al español, sobre todo porque es una demo beta. Solo pensad que hay muchos fangames de Pokémon en inglés, por lo que es difícil que se traduzcan todos al español. Pero bueno, cosas que pasan. A mí en general me ha dado muy buena impresión y sinceramente creo que merece bastante la pena, que al final es lo importante, disfrutarlo y pasar un buen rato, y yo creo que esa función la cumple perfectamente. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!